Hola, buenas tardes. Estamos en el programa, en el espacio, reflexionando juntos. Reflexionar es repensar lo pensado, repensar lo sentido, repensar lo actuado. Para de esa manera tener una mirada más abarcativa, con mayor capacidad de captación de la realidad. Y cuando uno mayor entiende esa realidad, se puede insertar en ellas de una manera operativa para no ser llevado como una hoja al viento, sino de alguna manera ser como un pájaro, aprovechar los vientos y volar donde uno quiere y puede. Si el viento es muy fuerte, saber guarecerse. Esa un poco sería la visión o la figura de lo que quiero decir con la presión a la realidad y en un momento aprovechar la corriente de agua cuando voy a favor del río y otro momento saber que si no puedo remar contra la corriente y viene muy fuerte, arrimarme a la orilla y esperar que amaine la tormenta, como decían nuestros gauchos. Muy bien. Bien, ahora, ¿cuál es el tema de hoy? El programa de hoy va a ser un poco más largo, ya que hubo muchas novedades en este programa de la semana pasada Con respecto al programa, ¿vos tenés algo que agregar de esto? No, de lo anterior me interesa así para Bien, tomar, ¿no? vamos al programa anterior, que hablamos del vocabulario y pensar. Hubo varias evoluciones, pero tomé dos o tres que me parecieron más operativas. Una es de Lidia Burde. Lidia Burde, psicóloga, es profesora de Rojar. Rojar es la que da el psicodiagnóstico, como se dice normalmente, a través de las manchas, es conocida. Ella fue presidenta de la asociación. Escuchó el programa y escuchó lo de Raskowski. Entonces, dice que Raskowski, le pedí que me escriba bien lo que ella quería decir, no es únicamente sobre el filicidio, sino fue un gran exponente del psicoanálisis y escribió e investigó sobre el psiquismo fetal. Algo terriblemente innovador acerca de cuándo comienza a funcionar el psiquismo. En un comienzo fue criticado porque era un cambio de paradigmas. Es más, ella habla de su lugar. Yo era estudiante de psicología y nos divertíamos mucho, allá en los 60, 70, Sí. y nos reíamos mucho, desacreditando conocimientos tan importantes. Y valga la paradoja, muchos años después, escribí libros e investigó sobre el tema. O sea, primero tomaron como siempre los innovadores, Es cierto. como un Con sarcasmo, loco, como usted era ironía. loco, con ironía, Claro. y realmente después lo sorprendió la profundidad y la realidad de su conocimiento. Aprovecho ahí para meter a Melanie Klein, que en última instancia también habla de la infancia y maneja una temática del inconsciente que todavía no ha sido desarrollada ni siquiera en este momento. Quizá porque se ha eclipsado un poco o se ha hundido en cierta medida la creencia en el psicoanálisis freudiano, ha quedado al costado porque justamente lo lacaniano, que es más bien el manejo de la palabra, el inconsciente, ha tomado una preeminencia. Pero Melanie Klein había que seguir investigándole. Lo único la acoto a esta profesional. Se toma mucho para educación. Exactamente, sí, sí, muy importante, ¿viste? Incluso para la psicología evolutiva sería extraordinario. Pero le digo a esta profesional, y creo que un poco es el tema de hoy, pero quiero desligar ciertas cuestiones que son importantes sobre todo en los intelectuales. A veces el intelectual toma el concepto muy limitado en sí mismo o la concepción donde se manejan justamente sus ideas. ¿Por qué digo esto? Quizás nos centramos mucho en Rakoski. Rakoski era una especie de justificativo, un pasar sobre lo que veníamos hablando del lenguaje. No era el centro. Eso digo a todos los intelectuales que por ahí nos desviamos. Yo creo que el intelectual tiene que empezar a aprender a manejar la totalidad, la concepción del mundo. Eso es esencial para entender todo eso. Esa es una respuesta. Quizá me vuelva la respuesta, me gustaría, porque es un tema para discutir. Te van a mucho. volver, ¿eh? No Me gustaría, porque en la universidad, si bien se ha tratado eso, pero se ha tratado más bien de la politología, que ha dado grandes avances. Bien. Otra persona que nos sigue bastante y nos escribe casi siempre, Marcela Corte, es una persona de 80 y pico de años, Sí. la conozco personalmente, la encontré, estaba en un bar un día, se me acercó y me dice, soy José Germán, empezamos a conversar, me pareció muy dulce la señora, y es profe de letras y da cursos. Me dice así, me parece que va a tener que poner otro micrófono y en el mate también, porque se reía.
Ambiental total. O dice, o ponerme yo un audífono, se reía de sí misma, muy irónicamente. Pero habla sobre la diferencia entre el lenguaje oral y el escrito, y dentro de ello el artístico, la expresividad del teatro, pantomina, y el lenguaje erudito, el coloquial, el gestual, en los casos de oralidad. También en la escritura, la puntuación, donde hay recursos también como para la ironía. Le dice que le encantaría venir al programa y al espacio a hablar. Yo le comento que esto es un trabajo que hacemos en mi casa. No tengo problema que ella venga alguna vez, con muchísimo gusto, pero tenemos micrófonos que más de 2 no creo que podamos entrar. Entonces se complicaría un poco todavía en la parte técnica, que me gustaría poder invitar a otra persona más. Pero ya tenemos que tipo amucharnos. Vamos a ver, vamos a pensarlo un poco, porque si yo agrego otro micrófono más, tengo que darle otra entrada, por lo tanto le daríamos una mesa o una mezcladora, y yo este micrófono lo enchufo directamente en la computadora, y una cámara externa de la computadora, digamos una notebook que tengo que es buena, pero tiene una sola entrada de micrófono, y sería un problema. Es decir, no tengo conocimientos técnicos para hacerlo. Hay, pero necesitaría otro aparataje y más gente para trabajarlo, y esto lo hacemos a pulmón. Pero si alguien tiene alguna idea, con mucho gusto, nos gustaría que podamos abarcar más, integrar más, y con mucho gusto yo daría mi casa para poder hacerlo en mi casa, no tengo ningún problema. Brevemente para Marcela Corte y sobre todo esto del lenguaje, déjame que desarrolle brevemente. Muy bien lo que hace es en las marcas históricas o los distintos tipos de lenguajes, expresiones que se mantienen por ahí. Pero también hablamos del lenguaje escrito, fundamentalmente entramos en eso, la palabra que va fijando posiciones y que nos va marcando y realmente manipulando, manejándonos a nosotros. Actualmente se está hablando de muchos cambios, más allá de lo que en el 2006 en el Congreso de la Lengua aquí en Rosario justamente se habló mucho y que anticipó también Gabriel García Márquez, que decía que no le interesaba la acentuación, la puntuación del lenguaje, ni siquiera a veces ciertas palabras que se expresaran directamente y se escribían de la misma forma. Fue más o menos un disparador, una provocación, como hizo el negro Fontana Rosa de las malas a las buenas palabras. Pero le digo que actualmente, vayamos al profesor Mayorana, que es ex rector de la Universidad Nacional de Rosario, ha hecho un trabajo muy interesante sobre los actuales cambios que ha dado la Real Academia Española, donde se está viendo la perspectiva de género, se está rompiendo con eso que hablamos el otro día de la mujer liviana, se está cambiando ya, ya se ha cambiado. Sí. Por eso se está en introducción. Es interesante, puedes hablar con Marcela Corte, la filología y los nuevos posturas en lo que hace el lenguaje. Sí, es una persona muy ecléctica y muy innovadora, claro. A pesar, con todo respeto, al tema de la edad. Y sí, su formación. Pero es una persona que tiene mucha capacidad de amoldar y de poder captar nuevas ideologías. Así que ojalá un día que alguien nos tire alguna idea que podamos ampliar este espacio de alguna manera. Bueno, después, ahora voy a pasar a otro tema. Hay varios temas para tocar, que una que puse en Face sobre Wild Wild Country, que es Salvaje, Salvaje País, que es la experiencia de Hoyo en Estados Unidos. Yo soy sanyasi. Comentá de Hoyo, ¿quién es? Bueno, Hoyo es una persona que armó, es un profesor de filosofía hindú, que empezó en Pune, y tenía todo un concepto del consumo, del capitalismo, que la riqueza no es mala y negativa para él. Y hizo todo un movimiento en la cual la meditación dejó de ser una estática para transformarse en algo dinámico. Tocó movimientos, bailes, y tomó elementos de Gurdjieff y de Upensky. Algún momento le voy a tocar más profundamente, pero quiero contar... La metafísica, la teosofía son fundamentales. Sí, pero este tipo criticó mucho a todos, criticaba a todos. Quedó ningún muñeco vivo. Y yo fui sanyasi de él, sanyasi. Que es una categoría... Sanyasi son los adeptos para él, o los seguidores, porque ese curso estaba autorizado por la organización de Pune a dar cursos, y los di en varios países, en Argentina en varios lugares, di en el exterior, en Chile, en México, en Uruguay, di cursos de la dinámica, Kundalini, Nada Brahma, bueno, hay varios tipos,
pero no quiero entrar en eso, simplemente esta película, Wild Wild Country, está en Netflix, y lo interesante, porque son reportajes, una documental, reportaje, y cómo el establishment se niega a recibir nuevas ideas, pero a su vez las cosas que hicieron los seguidores de Osho para romper el sistema, cosa que yo no sabía, y creo que leí mucho de Osho, mucho, pero leí sus ideas y el uso de la violencia y de armas en ciertos momentos. Sugiero que si le interesa el tema de lo que puede, la resistencia del sistema, y cómo puede romper el sistema o cómo no se puede romper el sistema en Estados Unidos, por qué fue a Estados Unidos, Wild Wild Country, Netflix. Son 6 capítulos, cada capítulo es de 1 hora, no es, digamos, tiro, no es, digamos, de diversión, es documental. Claro, muestra por ahí Y un son- drama de la vida realmente. Y dramas, pero que están interpretados por los cultores de ese momento. Mira qué bueno. O sea, me pareció, a mí me gustó mucho, sobre todo para entender cosas. Si a alguien le interesa verla, repito, Wild Wild Country, que es salvaje, salvaje país, si lo quieren ver y después comentarme algo o hacerme preguntas o comentar o hacer aporte y hacer una mesa redonda sobre el tema, yo con mucho gusto estaré dispuesto a hacerlo para conversar sobre esa estrategia de Osho. A mí me sirvió mucho para romper todo el pensamiento de que el yoga o todo es silencio, Claro. es reposo, no, nada que ver. Es otra estrategia. Contemplación, sino que es vida, algo dinámico. Es dinámico que y por ahí- busca digamos, la iluminación a través del movimiento. Qué bueno. Y el trabajo contrapelo, Gurdjieff, Upelsky. Es decir, estoy tirando nombres para si alguien que lo quiera ver, que lo vea. Y fundamentalmente, él habla de iluminación. Para él, la iluminación, cuando uno habla de iluminación, todo el mundo cree que es andar sobre las aires, levitación. No. El concepto fundamental de eso es ser consciente. Entonces, la iluminación es ser consciente. Tomar conciencia, cada vez más abarcativa. Si uno quiere unirse a lo trascendente, ser como el trascendente. ¿verdad? Pero además, Conocimiento. pero Muy ser así, ¿viste? el conocer, ser consciente. Claro. Y uno puede ser, digamos, permanentemente estar en meditación hasta limpiando un vidrio, decía él. Claro. Hay una historia, anécdota que yo le voy a contar, que le hace una pregunta a él en una de las clases que da. Dice: mientras yo medito, ¿puedo fumar? Lo echó. Entonces otro alumno le pregunta: cuando yo fumo, ¿puedo hacerlo meditando? Y lo dejó adentro. Piense cada uno lo que estoy diciendo, ¿no? Claro. O sea, mientras medito, fumar lo mató. Si yo fumo, Claro. ¿puede ser meditación? Lo dejó. O Yo sea, creo que está planteando eso, que somos seres finitos, pero en esta luz encontrás la infinitud. sí, pero así, Una manera, viste, así. pero fundamentalmente es la conciencia. Claro, pero ser por eso infinitud consciente. es la conciencia, justamente. Sí, pero la infinitud da un, Tenés un un goce, espacio. tenés, claro. Pero es que él la plantea de que no hay espacio-tiempo. Es decir, la conciencia No, absoluta pero en infinitud no tenés ya. está bien, pero justamente él habla permanentemente de la conciencia total. Claro. Es un poco la idea. Pero Impresionante. como todas las cosas, hay muchos libros de Osho. En un momento fue muy, digamos, muy de moda, como fue la Sí. angiología, como fueron la constelación familiar. Son modas que van y que vienen. Como ahora está Deepak Chopra. O Andrea Sí. tuvo. Hay tantos libros, tanto que se los sigue y de pronto van cambiando. Pero Osho en su momento tiene en el mundo muchísimos seguidores. Sí. Muchísimos seguidores. Yo tengo contacto con ellos, tengo la música original, bueno, tengo muchas cosas del grupo Osho. Y a mí siempre me encantó el tema del amor. Fíjense, uno en el cristianismo, pero la prolongación que hace sobre el amor me parece increíble. Y yo en ese sentido me ha gustado mucho Osho. Bien. Pero Osho, una cosa es leerlo Claro, y otra no, cosa es vivir. practicar Sí, y te hacer la entiendo, experiencia. te entiendo, sí, sí. Porque el leer libros son muy lindo, disparan cosas, hay muchísimos libros, se llama De Mostaza, Pepitas de Oro, bueno, El Niño Interior, hay un montón de libros, Sí, te un montón. entiendo, te entiendo. Pero el tema es cuando vos haces meditaciones, dice que el espectáculo está dentro, el circo está dentro.
Bueno, no quiero hablar más de hoyo, pero si a alguno le interesa alguna vez que hagamos un programa sobre hoyo, con mucho gusto yo lo voy a hacer. Bueno, ahora vamos al tema del cementerio, otro tema nuevo, que lo comentamos la vez pasada, el cementerio oculto de la ciudad Migdal, o sea, judío, que era ex Paganini, ahora Nueva Gorria, que yo tengo la película de opción médica, en la cual, te toca el mate, me parece, toma. En la versión médica tengo la película, tengo material mío, tengo fotos, tengo comentarios. Lo único que pedía es que se busque un lugar y que alguien se haga cargo de ese lugar, que el lugar sea apto para la gente que vamos a hacer, que hay que anotarse en una lista, que no tenía costo, salvo que cobren el lugar, y yo llevaba la película y mi conocimiento. Y necesitamos un televisor grande o una pantalla y un DVD o algo, o un cañón para proyectar la película. Mucha gente le encantó la idea, pero todos me dicen o ponen, tendrías que, o sea, me tiran lugares y yo ya dije, o sea, que yo tengo que buscar lugares. No lo voy a hacer. Entonces todo el mundo quiere que yo me encargue de hacerlo, o sea, me tiran buenas ideas, pero acá no hace falta laburo, poner la espalda y decir, me hago responsable de. Entonces, si no hay nadie que se haga responsable de buscar ese lugar, de buscar el televisor, de el DVD y de poner la silla y esas cosas y hacer la lista de cuántos somos, yo no voy a hacer más que lo que propuse de entrada. Estamos todos muy acostumbrados a que nos den todo servido. Yo en esto no gano nada, ni lo quiero ganar, no me interesa. Simplemente una difusión de algo que está dando vuelta. Yo comenté que se hizo Monumento Nacional, sí. De la comunidad de Abegorria, el cementerio, porque está muy destruido. Pero si no hay nadie que se haga responsable o tire para hacer la actividad, yo hasta acá llego, ¿ok? Bien, no es enojo, es simplemente pedir colaboración, que cada uno hagamos algo para entre todos podamos hacer algo. Y salgamos de ese lugar, quiero todo y no comparto nada. Entonces yo comparto mucho de lo que investigué y el tiempo que me llevó a investigar. Bien. ¿Está claro esto? ¿Fui claro? Perfecto, sí. Bien, vamos ahora al tema del periodismo argentino. El domingo anterior, creo que fue domingo 11 de marzo, y quiero comentar esto también, él estaba en el programa de Mauro Viale, yo no lo veo generalmente, pero no había nada, estaba Mirta Legramo, yo no. Entonces estábamos comiendo y estaba solo en casa, sí estaba solo parece. Y puse el programa de Mauro Viale, que estaba con el Negro Oro y Jairo. Me pareció un tema interesante, porque estaban hablando de cosas general. El Negro Oro había salido de un problema de salud, de estafa, había asumido su homosexualidad públicamente. Jairo es una persona que yo le tengo bastante respeto y me gusta mucho como canta. Yo lo conocía cuando era Marito González, en esa época de rock, de folclore. Exacto. Y después se fue de Francia. Además fue el que hizo la música No tenemos miedo cuando cantó con Alfonsín. Exacto. Fue sí, él, es radical, ¿viste? Perfecto. Entonces, me gustó y lo estaba viendo, pero lo vi 15 minutos. Tuve la suerte que en esos 15, 20 minutos, en un momento terminado, hablaron del Alfonsín y del golpe de Estado que él tuvo, que tuvo que entregar 5 meses antes el poder, que se lo entregó a Menem. Está hablando del año 89, él asumió en el 83, fue un gran cambio salir del golpe de Estado, que estábamos todos que le entregó Viñones. Viñones, que murió hace unos días atrás. Exactamente, cuando fue el golpe de Videla, en el 76, 24 de marzo, que va a ser ahora. Sí. Entonces, están hablando de ese tema, y el Negro Oro, muy suelto de cuerpo, dice en su momento, el que hizo el golpe de Estado, digamos, o el que hizo todo el chanchullo para que caiga Alfonsín, fue Balbín. Yo miré y dije, no entendía. Escuché mal. No podía creer, estoy muy confundido históricamente.
Entonces, pero no dije nada, está ahí mirando, y Jairo, que fue Claro, del riñón de alfonsinismo, exacto. asentía con su cabeza con gestos como si Mauro, con su impavidez natural de su forma de ser, La forma manipular. que, Yo que- no que dije no, nada. que no me gusta para nada, pero es su forma, bueno, tampoco dijo nada. Entonces yo, como curioso como soy, que no me quedo quieto, dije, bueno, no puede ser, no puede ser. Y me llega una información de que Balbín estaba muerto para esa Claro. época. Yo no podía, si pará, yo tenía un vestigio, pero no entendía, o sea, no podía creer que eran Claro. tan vulgar y tan manipuladores. Claro, tan burda Tan también. burda la Una mentira manipulación. así en un medio masivo. Entonces empecé a buscar información y bajé el programa de Mauro Vial entero y lo escuché de vuelta. Y dijo exactamente lo que dije antes, pero Balbín estaba muerto el 9 de septiembre de 1981. Claro, pues 9 de era cambiar la muerte. septiembre de 1981. Ahí. Sí, No sí. lo busqué yo eso, Que ¿eh? fue espantoso porque fue filmado, pobre Balbín, que yo me acuerdo bien, que lo sacaron de la camilla ahí, muerto, el féretro, prácticamente, que lo vio todo el pueblo. ¿Era él o Fue él, Pugliese? no, Balbín, A Balbín Balbín, fue. con el caño Sí, respirador. fue espantoso. Bien, entonces yo dije, pero el 89 estaba muerto entonces el señor Balbín. Y aparte dijo, no solo, tal cual lo dijo, tengo el programa, dice, no solo estuvo el golpe de Estado, sino que a la noche, cuando Alfonsín renuncia, hace una fiesta en su casa en La Plata, en la ciudad de La Plata. Yo no podía creerlo, lo escuché 2, 3 veces de vuelta. Yo pensaría que estaba acá, viste que después lo pasamos por Facebook, entre nosotros nos hemos comunicado. Yo le dije, se habrán confundido con el golpe de Estado que le dieron a De la Rúa. Y yo dije, ahí sí está Alfonsín, y yo te lo digo claramente, lo digo a la gente, porque todos lo sabemos. El negro Duhalde combinaron la operación. Yo le había hecho una entrevista meses antes, me acuerdo, a Alfonsín. Fue la única vez que lo entrevisté y ya estaba la cosa muy caliente. Y bueno, y con el Duhalde, y tiene los dos arietes, que hoy está uno, Cotino Sigla está dando vueltas por ahí, por Mendoza, estuvo en el plenario de la UCR días atrás. Y el otro, Luis Barrio Nuevo, todos sabemos, hubo casi 30 muertos. Ellos son los responsables del golpe de Estado, y hay que decirlo claramente, porque no les iba más, porque tenían que sacarlo a caballo también. Pero yo no Hagamos quiero toda la entrar, historia. yo no quiero entrar en la, No, pero en para la decir la causa. verdad, porque estos tipos Claro, pero tapan todo, a mí lo que me tapan. preocupa, justamente ahí a donde apunto yo. Entonces cuando veo, porque si no estamos mezclando cosas. Sí, pero para que la gente sepa Entonces lo que cuando escucho eso, reafirmo, escribo y levanto en Facebook el programa entero, lo pongo entero para que la gente, y en el minuto, fue exactamente en el minuto, hora 13 minutos del programa, que dijo esto, y pongo todo el programa, y no solo hago eso, que hay gente que entró y no podía creerlo, esto de cómo se manipula, y habría que entender cuál es la intención. No quiero entrar en la yo ya intencionalidad, pero mucha gente me contestó, Víctor entre ellos, con un escrito muy largo, porque Víctor escribe muy bien, mucho mejor de lo que habla, mucho mejor, malo. pero es muy... Da vuelta y lucubra mucho sus ideas, elucubra mucho sus ideas y dice cosas interesantes. Entonces, no solo con eso no me conformé y conseguí el teléfono de América, el WhatsApp de América. Se lo mandé hace 2 días, cuando lo subí, cuando conseguí todo, se lo mandé. Lo recibe porque está tildado en azul, lo recibió sí. América, pero no me costó nada. Y hoy, ¿qué hice? Se lo volví a reenviar y no me ignoraron, me rebotaron, o sea, Claro. me cerraron la posibilidad de comunicarme. Los productores, hay tal serie, séquito de productores que ni siquiera llega a Mauro No Viale. estoy seguro que no, pero te das cuenta cómo trabaja el establishment para ni siquiera poder reconocer un error de esa magnitud. Porque vos decís, el negro oro puede estar gagá, de acuerdo, pero Jairo no está gagá. No. Mauro Viale no está gagá. No, se hace. Entonces, Muy cuidado severo. con esto. Y otro día vamos a analizar la posverdad, que lo tenemos Exacto. pendiente, eso, cómo se manipula estas cosas para llevar a la gente a pensar de determinada manera.
el ejemplo que no vamos a tocar ahora tampoco, antes que me corra, sí, sí. el tema de Facebook, Claro. con el manejo de los 50 millones, cómo entra en Sí. Nexit de Inglaterra para que salga el europeo, el operativo, ¿cómo era? Brexit, El Brexit, que salga de la Unión y Europea. cómo usó también Donald Trump para influir en el voto. Entonces, Influyeron también aquí, dicen. también, o sea, Confes. tenemos varias, pero vamos a analizar eso, vamos a hacer una charla sobre la posverdad, pero no de política interna, sino No. de la gran política y la gran ideología, cómo trabajan los señores esto. Y un poco le quiero comentar a la gente que estuvo Correa en Rosario ayer, hubo una conferencia, yo no fui a la conferencia, pero la escuché en algún programa y realmente vale la pena escucharlo, cómo se maneja la gran patria de Latinoamérica. Exactamente. Entonces, Sí, sí, sí. pero el tema Correa lo vamos a tocar, o el tema Correa, el tema de la posverdad, que va a enterar todo eso, todo y eso, lo vamos seguro. a conversar sobre eso. Bueno, vamos al tema ahora de hoy, Vamos y al ya, tema pero de hoy. estamos larguísimos, Es estamos, bravo. Vamos a tener que hacerlo en dos partes, me parece. Ya lo estoy anticipando. o si no, seguimos, vamos a ver cómo va la cosa. Yo sí que tengo algunas ideas y bueno, después. ¿Cuál es el tema de hoy? Porque también hay mucha evolución sobre el tema de la corrupción. La corrupción es un tema que es muy, digamos, fuerte, y todos hablamos de la corrupción, pero siempre hablamos de los corruptos de los otros. Claro. Yo puse en Face la corrupción, ¿cuál es la causa y el motivo? Si es local o más abarcativo. Yo dejé preguntas muy abiertas para que la gente dispare, cada uno largue lo que piensa de corrupción. Vamos a tratar de hacerlo en dos, como dijo Víctor. ¿Vos querés empezar con algo? Porque ya llevamos casi, Sí. 28 minutos de programa. A mí también me impactó lo que dijeron la audiencia, sobre todo la gente que te sigue más bien a vos a Facebook. Sí, porque muchísima gente. Mucha gente. escribió. Algunos hablaron la democratización de la corrupción, aceptación y resignación, el cambio de los valores. Hablaron de la historia argentina entrando en el siglo XIX, Urquiza, Rosas, la campaña del desierto. El pueblo es cómplice. Yo voy tirando pequeñas cosas porque sigo esto de la corrupción. A todos los movió en muchos aspectos. Honestidad y decencia sería lo opuesto. Lo que me impactó más, aunque vos digas, bueno, porque es cristiano, o alguno diga, Karina Giannuzzi, tengo que nombrarlo muy bien, dijo, hasta la Biblia habla de corrupción. Totalmente. Pero pone hasta la Biblia, fíjense en ustedes, como si se extendió por aquí, por allá, como si fuera algo más. Eso muestra también Como un mal endémico transmisible a través de claro, que generaciones. hemos aceptado todo. Y sí, que la corrupción ya está, qué sé yo, que me la época importa. de los príncipes con José, Claro, con el trigo. pero justamente ahí sí tenemos, y bueno, tenemos que ir. No pongamos a Adán y Eva el paraíso original. Pongamos, Estoy hablando de José en claro, no, el tema yo pongo la pureza general en el año 250.000 antes de Cristo. 250.000. Sí, cuando recién nacía el Homo sapiens. Vayámonos de todos los textos sagrados. El hombre no era relacionado con la naturaleza, no era natural, no había naturaleza directa. ¿Cómo se enfrentaba a la vida? La corrupción surge, señores, cuando surge el poder. El poder es que yo tengo más influencia que el otro y puedo derrotarlo. El poder es el que marca todo lo de la corrupción. Y sobre todo cuando está en la sociedad organizada, ya estamos hablando de los sumerios por un lado, que están entrando en el año 3000 a.C., y un poco más avanzaditos son los asirios y los caldeos. Y ahí aparece Abraham, fíjense, no Abraham, que después fue la iglesia, sino Abraham, que vivía en Ur, ahí entre el Tigris y el Éufrates. Tomo esto porque se forman las grandes ciudades y las sociedades organizadas que marca el poder y marca la corrupción. ¿Por qué? Lo que no se obtenía directamente se obtenía con la guerra. Y yo te salto directamente, fíjate dónde me voy. Pero ¿por qué habla de corrupción con la guerra? Porque justamente yo te tomo esto, porque esto no es tuyo, es mío. Directamente. El hombre tuvo la ambición, tuvo, qué sé yo, el desparpajo de imponer eso primero, que le favorecía tener el poder, y después ponía la ley. Porque la ley, señores, también es corrupción. Porque es un acuerdo, si nos vamos al siglo XIX, vamos a saltar cosas porque es interesante. Vamos al pacto de San Nicolás, fue motorizado en cierta medida por Solano López, que era el gran mariscal de Paraguay.
Él lo convenció a Urquiza que depusiera las armas y arreglara con Mitre. Y le diera el triunfo a Mitre, lo había derrotado las armas, pero darle el triunfo. ¿Por qué? Porque iba a mantener el pirataje en los ríos interiores. Eso le interesaba a Urquiza. Llenarse los bolsillos. Hablemos de nuestros héroes, fueron también los corruptos. Está hablando de Urquiza, vos. De Urquiza. Y el otro corrupto era Mitre. O sea, la corrupción para vos está en que él buscaba una cosa para tener beneficios personales por otra cosa. Exacto. Esa es tu idea. Y eso se repite en toda la historia nacional. Se repite de antes, si quieren voy antes, porque esto fue algo que puso alguien de la audiencia. Yo les digo que en el año 1570, ni siquiera, bueno, recién empezaban a estar los primeros misioneros que vinieron allá justamente a Misiones, pero ya estaba todo el tema del bandidaje, y estaba lo que se hacía por izquierda, que se robaban los ríos, porque la idea, desde que vino Solís, prácticamente que recorrió el río Paraná, ya los muchachos pensaron en La Plata, pero como no estaba La Plata y no estaba el oro que estaba allá en Lima, entonces empezaron a robar, a contrabandear. Pero para vos corrupción es robar. A ver, yo creo que corrupción es otra cosa. Es con sutilezas ahora. Ahora es con sutilezas. A eso me refiero. ¿Cuál es la definición para vos de corrupción? Corrupción es la transgresión, le dicen, de las leyes, y yo lo escribí aquí, de las normas legales y los principios éticos. Pero ¿quién establece las normas legales? El pacto ese que te dije, San Nicolás, ya es corrupción. Sin siquiera transgredir. No, porque los principios éticos ahí está, los ponen también los que ganan. Es el tema. Claro, la ética es una cosa y los principios éticos otra. Exactamente, y además los principios legales es otra. Claro. Si yo legalmente estoy autorizado a quedarme con, por ejemplo, el juego. El juego es tremendo, porque el juego me quedo con el dinero de los pobres generalmente. Sí, pero cumplo con la ley y no es corrupción. Pero si yo uso al juego con la intencionalidad de transgredir la moral y el principio ético, ahí puedo entrar en corrupción. Bueno, ahí estamos los paraísos fiscales. Por eso, quiero tratar de entender qué es corrupción para poder analizar el problema de corrupción. Porque todos hablamos de corrupción como si fueran los otros. Nosotros somos todos. Ahí está. Todos. En pequeñas cosas nosotros. En que cruzo por la mitad de la calle y de espalda. Así nomás le digo. Eso es corrupción. Porque en cierta medida el ser humano... O tratar de conseguir una ventajita en la cola del PAMI. Claro, o los viejitos, pues, y es viejito, se me cruzó en la cola del supermercado. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? O digo, y no, 10 centavos no te lo pago. O me hago el descompuesto y estoy bien. Claro. O va una mujer embarazada para la cola del banco y está perfecta para poder aguantar, pero sin embargo, no estoy embarazada, pero estoy con dolor para que no se la cola en el banco. Y algunas mujeres llevan el chico en brazos para pagar los impuestos más rápido. A eso me refiero. Pero sabemos todo, ¿viste? Es tremendo. Y sucede en todas partes del mundo, no tomemos la mala Argentina. El otro día estaba viendo las marchas en España sobre el tema de los jubilados y pensionados, que le van a dar el 0,5% de aumento. Está enloquecido, dice, esto es un robo total. Casi le pueden dar vuelta a España, no sé todavía lo que pasa. Esto pasa en Francia hoy. Hoy en Francia. En Francia hoy con el asunto de los despidos, por ejemplo. Otra cosa de tremenda. Sí, señor. Es decir, el mundo vive esa cola que viene del capitalismo. Y mira, yo les leo algo del capitalismo. O sea, que quiero entrar un poco a entender dónde juega la corrupción, cómo juega. Claro, y cómo se maneja. Yo la pregunta que me hice si es atávico, si es esencial o si es cultural. Yo creo que más culturales. Lo forjan, ¿viste? Está bien, unen los dos aspectos. Dice, bueno, han aprendido a través de los siglos dónde se maneja el poder. Claro, cuando estaban los reyes, incluso los reyes los comparaban, o a los faraones, vamos atrás, los comparamos con los dioses. Entonces un dios intocable. ¿Cómo va a tocar un dios? El dios es inmortal. Y ellos eran dioses, los faraones o los reyes, tanto que ponían los romanos, que ponían los... Por ejemplo, cuando Jesús echa a los mercaderes del templo, a latigazos, los mercaderes del templo cumplían con la ley, cumplían con la forma. Claro. Pero Jesús dijo, esto no... No, se le dio otra cosa. Para Sanedrín es el consejo. Que entraran en sí, pero le permitía, pero los mercaderes entraban porque estaba dentro permitido, esa actividad comercial, estaba permitido. Pero Jesús dijo, esta no es una actividad que el Padre permita. Y los dio latigazos. Infringió un principio ético, no cultural. Vos te pregunto, ¿cómo juega esto en nuestra comprensión?
Si yo paso un semáforo rojo, piso la raza blanca manejando el auto, y un inspector y me dice, bueno, ¿cómo querés que arreglemos? Y le pones 100 pesos y te deja ir, ¿qué hace uno? ¿Se lo deja o le tiene que dejar el auto que se lo lleven? Claro, la mayoría da. O lo que le pasó al pibe el jugador de fútbol de Racing, Sí, Centurión. Centurión. Claro, hasta escuché a periodistas que son todos chupamedia también, son corruptos también. Dice, y no, porque él miró el semáforo, él aflojó, como que miró si venían los higos. Pero el que pasó ahí, a veces no mira ya. Cualquiera, vos tenés que saber la psicología, y sobre todo un periodista, tiene que saber la psicología. El que transgrede y puede acelerarte, puede estar alcoholizado, puede estar drogado. ¿Qué sabemos? Ahí sí no sabemos. Y uno hablando después. Ahora, pero ¿por qué es un asesino en potencia. Pero además, ¿por qué no lo critican? Porque después el tipo no da el reportaje, entonces se queda sin material para laburar. Y porque es negrito. Eso es corrupción. Sí, sí, sí. Lo que hace periodista. Es totalmente. O sea, la intencionalidad de decir, porque si yo no hablo bien, ni él ni sus amigos no dan reportaje y yo no puedo trabajar más de periodista. Claro, va a tener la diferencia. Bueno, yo quería ir a Estados Unidos, esto es importante. Dale. Siglo XIX, y hablamos de esta familia tan conocida en Wall Street, y hablamos del fundador, John Davison Rockefeller. Año 1839 nace. Yo lo tomé a él porque otra vez estaba viendo justamente un documental que no aparece, fíjate vos, ni en Google ni en todas las redes. ¿Por qué no aparece esa verdadera historia? La historia de que él mató, fue en 1850 y pico, a un montón de obreros del petróleo, porque le pedían aumento. Los mató directamente y dijo que estaban bien muertos. Esto te va mostrando la barbaridad del poder, y que muestra la corrupción del capitalismo, cómo se forjó en el siglo XX. Entonces dice, che, los yanquis qué triunfadores que son. Pero veamos el siglo XIX, donde se forjó todo su capitalismo poderoso, que va a ser el primer país del mundo, superando a Inglaterra. Fue directamente a pistola, a revólver, a hachazo, lo que sea. Y este hombre, fíjate vos, de chico yo leía, estafaba hasta a los compañeritos de la escuela. Empezó así. Vos podés decir un psicópata, no sé. Yo no lo quiero definir en psicología. Perdón, te voy a contar una historia. Yo estudié mucho con los mormones cuando fui a Estados Unidos a estudiar, y me tocó el curso, una universidad menonita. Hay un señor que hizo la Biblia, se llama John Smith, es el nombre. John Smith. Exacto. Está el libro de Mormón escrito por él. Y ese señor iba armado. Sí. Y el que no se iba a convertir, lo mataba. Sí. O sea, la conversión era como un arma. Sí. Estoy hablando en serio, no es chiste esto. Y todo a favor de él, ¿viste? Y el que fue el líder de ellos, Moroni, había puesto como ley, fíjate vos, y vos puedo tener 10 o 12 esposas, algo así. Y tenía, totalmente. Y era él, porque era como el jefe de la tribu, ¿viste? Como si una tribu indígena, es decir, de la cultura civilizada, supongamos, a la cultura indígena, pero lo que le convenía a él. Bueno, pero este hombre es importante nombrar eso, esa barbaridad, por dos conceptos que dice él. La competencia es un pecado, porque él incluso la madre era calvinista, fíjate vos, que son, viste, duros, de los reformistas son de los más duros los calvinistas. El Calvino es tremendo. Sí. El francés. Hay otra serie, Calvino, una película Calvino en Netflix que está interesante, pero Calvino es una persona muy importante dentro de la iglesia, y cómo nace el protestantismo de ahí. Exacto. O sea, perdón, yo me voy a poner más cosas. No, pero él decía, la competencia es un pecado, por eso procedemos a eliminarla. Literalmente. Eso es bueno demostrarte. O sea, quería monopolio los chicos. Y eliminarla, no me importa, que qué vamos a competir, a vos te saco y a mí. Y fue lo que hizo con Carnegie. Carnegie tenía el acero, por fin del siglo XIX, lo liquidó entre él y John Ford, lo liquidaron. Y la otra fue, el crecimiento de un gran negocio es simplemente la supervivencia del más apto. Toman hasta la teoría naturalista, así positivista. Totalmente. Bueno, esto lo muestro porque en cierta vez son los fundadores de la corrupción del capitalismo. Fíjate, la diferencia entre el calvinismo y el cristianismo, fundamentalmente, es que para el calvinismo, protestantismo, la riqueza, la riqueza es el derecho de los más aptos. Claro. Y el ser pobre es un castigo de Dios para los vagos. Y para el cristianismo es todo lo contrario. Es la gran diferencia de Estados Unidos y Europa, en la parte de Italia me refiero, que uno cree que los pobres van a entrar para el cielo, y los otros, los pobres, son los vagos que no laburan lo suficiente para ganar plata.
Es el principal Claro. fundamento, es ese, Y ¿no? vos fijate que la terminología incluso que usamos, por un lado, del derecho, que sería la ley, viene el código romano, ¿viste? A Que nosotros es del sí, latín. a nosotros sí, a Claro. nosotros, en Argentina. Sí, sí, sí. Ah, Y yo estaba viendo justamente términos que se usan ahora para mostrar lo que es la corrupción, que la gente ve cosas cortitas, ¿viste? Lo ven los otros, las culpas, digamos, o este es corrupto, sino también a veces lo ve todo como afuera o que termina. Por ejemplo, el término éxito. Éxito es un resultado. Es un término latino también. Yo estuve analizando todas esas cuestiones porque tiene que ver con la corrupción también. Ah, yo tengo que llegar aquí y pelea por eso. No es lo otro que nosotros a veces decimos la vida y tomamos lo espiritual, que es el camino. Dejarte fluir, dejarte crecer. Lo que vas a llevarte no va a ser nada tuyo. Y mucho cuando digamos, yo, bueno, me saco un poco, los viejos llegan a la sabiduría, es de poner las cosas. No, el éxito. Son términos que implican corrupción también, porque es una de esas luchas despiadadas que yo mostraba en Rockefeller, está en todos los ámbitos, hasta el más nimio, y que no tiene que ver por ahí con la política y que tiene que ver con el hacer de la sociedad en general. El hacer libre, digamos, ponerle. yo en eso me parece mucho más largo. Yo Está no, bien, muy extenso. por Hay eso, otros vos términos que tirás están- alguna cosa, los viejos, la sabiduría, yo no creo ni Bueno, para nada. algo, ¿viste? Pero no, No son creo todos que iguales, no son- no, creo que al revés, que la mayoría de los viejos son unos Viejos viejos de de mierda. mierda. Esa yo tengo un concepto en eso. No, ¿sabes yo que también sé que- por eso, entonces cuidado con esas palabras que Bueno, hablemos de largamos. la vejez viene forjada. El qué sé trabajo yo. para ser sabio y para llegar a un buen lugar en tu vida, que es otra cosa, que hay muy pocos que llegan, ¿eh? Vos fijate, bueno, tomamos los filósofos de un Platón, Aristóteles, gente grande que realmente en su vejez, bueno, llevan al punto culmine, o un literato como Saramago o Borges mismo. La sabiduría, yo realmente es algo, qué sé yo, prístino, que uno quisiera Pero tener esa claridad. son los Poco menos. los lúcidos, poco. Son los menos. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, escúchame. Te tiro eso nomás, bueno. Vamos a vos parar acá porque... o si querés tirar algo vos, viste. No, es que está... si yo puedo tirar algo, llevamos 40 minutos, 41 Dios minutos. santo. Por eso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a parar acá Bien. y si la gente pretende o quiere o le parece o nos acompaña que abordemos el próximo espacio, el próximo jueves, sigamos con el tema corrupción, lo hacemos. Bien. Entonces esperamos la opinión de la gente, porque para mí falta mucho. Recién ni siquiera empezamos, es mi Exacto, criterio. yo tiré puntas O así cambiamos de como tema y podemos tomar la posverdad o lo que surja. Estamos dispuestos a escuchar, me encantaría Yo que... creo que, perdón, es importante porque yo tiré nomás esas otras puntas y otras puntas justo quienes manejan por detrás eso la corrupción. Vos querés que sigamos con la corrupción. Sí, porque Vos hay elementos. Para mí y es mucho toca- elemento. Y Yo toca tengo la mu- posverdad también, ¿eh? Yo tengo muchísimo Yo de la tengo corrupción. muchos más mucho. que te va a sorprender también a vos. Bueno, nos vamos a sorprender mutuamente. Es genial. Entonces, vamos, ya decidimos que el Esta. próximo espacio Quieras no o no quieras. lo vamos a hacer, vamos a ir con la corrupción. Muchas gracias, lo estamos viendo y como siempre, jgerman@fiberte.com.ar, si no a mi WhatsApp 156-382-997 por WhatsApp o por Facebook en mensajes abiertos como hace mucha gente o por mensaje privado. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Hasta el próximo espacio.